Amigas y amigos que nos hacen el favor de su atención, compañeras y compañeros antorchistas de todo el país, tengan buenas tardes todos ustedes. En una mañanera reciente, el presidente López Obrador volvió a lanzar duras acusaciones no respaldadas con ninguna prueba fehaciente en contra del Instituto Nacional Electoral INE, cuyo propósito evidente es convencer a la opinión pública de la necesidad de que ese instituto sea suprimido o pase a formar parte de la Secretaría de Gobernación y de esa manera someterlo a su control. Ya dura un buen rato la campaña de críticas y acusaciones no demostradas del presidente contra el INE. En todas o en la mayoría de ellas, insiste en caracterizarlo como parte orgánica del antiguo sistema corrupto que lo creó como un instrumento para anular de facto la democracia electoral y garantizar su control del poder y del Estado. Así, el INE vendría a ser parte del aparato diseñado para el saqueo permanente del erario nacional por las mafias del poder y del dinero para su propio beneficio, causando un tremendo daño al país y en particular a las clases populares. De hecho, el presidente ha considerado desde el principio al INE como uno de tantos organismos con fachada de independientes que proliferaron como hongos en sexenios anteriores, sin una función específica o cuyo desempeño es irrelevante para el país, pero con presupuestos millonarios que pagamos todos. Esos organismos parásitos e innecesarios deben desaparecer, sostiene el presidente, y entre ellos va el INE. Algunos de esos organismos inútiles y corruptos ya han sido suprimidos o han sido reducidos a la impotencia retirándoles el presupuesto. Otros simplemente han sido sometidos poniéndoles incondicionales del presidente que se limitan a obedecer sus órdenes o a satisfacer sus deseos, con lo cual, ahora sí, se han convertido en costosos elefantes blancos que pagamos todos los mexicanos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero el INE es algo muy diferente. Se trata de una institución cuya existencia, objetivos y funcionamiento están definidos y garantizados por la Constitución, y no uno de tantos organismos autoconstituidos o surgidos de la inspiración o el capricho de un presidente o de algún alto funcionario con ambiciones futuristas. El INE, mejor dicho, su antecesor inmediato, el IFE, es resultado de una demanda que el pueblo de México enarboló durante muchos años antes de verla convertida en realidad. La gente luchó tenazmente por esa demanda, movida por su radical inconformidad frente al hecho de que fuera el propio gobierno quien, a través de su Secretaría de Gobernación, tuviera en sus manos el control absoluto de los procesos electorales, lo que volvía prácticamente imposible una victoria de la oposición, de izquierda o de derecha, contra los candidatos del partido oficial. Y esta eternización del mismo partido, el PRI, en el poder, era, a juicio de la gente, la causa de la ineficiencia de los funcionarios, de la corrupción de los políticos y de la clase empresarial, de la pobreza galopante de las mayorías debido al desempleo y los bajos salarios, de la falta de servicios, de sus altos costos y su pésima calidad, principalmente la salud, la educación y la vivienda, de la pervertida aplicación de las leyes, de la ausencia de verdadera justicia para los débiles y muchas cosas más de naturaleza parecida.
Pero el dominio inamovible del PRI no surgía de su gran apoyo popular, sino, entre otras razones, precisamente de su manejo absoluto y discrecional de los procesos electorales. Era urgente terminar con la farsa democrática en la cual el gobierno era juez y parte interesada al mismo tiempo. Había que arrancar de las manos del gobierno el control de los procesos electorales y la solución fue el IFE, antecesor inmediato del actual INE. Es necesario que nos demos cuenta, sin embargo, que la verdadera inconformidad de la gente no era la falta de autenticidad de los procesos electorales. No era su ardiente anhelo por una democracia abstracta, perfecta, cuya esencia política y social quizá ni siquiera entendía cabalmente, sino su firme decisión de cambiar de hombres y de partido en el poder con la esperanza de mejorar sus precarias condiciones de vida, de aliviar su pobreza ancestral y garantizar el alimento, la salud y la educación de sus hijos. Detrás de su lucha por la autonomía del órgano electoral se hallaba su convicción de que el obstáculo principal para alcanzar esos legítimos derechos era la eternización del PRI en el poder, lo que le permitía bloquear con éxito todos los caminos para un cambio pacífico mediante el voto popular. Fue el hartazgo de la gente por los pésimos resultados de la política priista la verdadera causa que la llevó a impulsar el surgimiento del IFE, antecesor del INE. Por eso creo que la crítica del presidente López Obrador debería comenzar demostrando al pueblo, con hechos, cifras y ejemplos irrefutables, los cambios positivos que ha conseguido su gobierno en el nivel de vida y el bienestar de las mayorías. Debería comenzar documentando sólidamente las mejoras en materia de crecimiento económico y, en consecuencia, el aumento del empleo, la mejora sustancial y generalizada de los salarios y prestaciones de la clase trabajadora, su mayor libertad de sindicalización y de lucha independiente por mejores condiciones laborales, el mejoramiento de la salud de las masas, de la vivienda y de la educación, los progresos en el combate al crimen organizado y en la disminución de los homicidios y feminicidios, el incremento de la seguridad y la confianza de los ciudadanos, los indicadores estadísticos sobre mejoría en la aplicación de la ley y en la impartición de justicia. Aquí debería demostrarnos, en primer lugar, quizá, que bajo su gobierno el Poder Judicial está enteramente volcado a la protección de los ciudadanos, de su vida y su patrimonio, y no a perseguir y encarcelar a sus opositores y críticos. Y solo después de haber probado todo esto con hechos y cifras duras, y no con discursos desde su púlpito mañanero, lanzarse a acusar al INE y ahora también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de ser parte integrante del viejo sistema de corrupción y privilegios y de estar al servicio de los conservadores y de los enemigos del cambio que él encabeza. Que esa es la razón de que se empeñen ambas instituciones en poner obstáculos al avance y al triunfo de sus candidatos en la elección que viene, de donde se deduciría con toda lógica la necesidad de su reestructuración y modernización para ponerlo al servicio de las causas populares. Pero el presidente está lejos de siquiera intentar ese camino. Ataca al INE por razones que, bien vistas y juzgadas,
son una prueba más de que no le importa atropellar la ley ni pasar por encima de los responsables de aplicarla cuando así conviene a sus intereses. Doy 3 ejemplos de esto. Primero, el presidente protesta y acusa al INE por haber tomado el acuerdo de impedir que algún partido, el que sea, acumule un excedente de diputados mayor al 8% sobre el porcentaje de su votación en las urnas, de acuerdo con lo que manda la Constitución. Segundo, se indigna porque el INE se atreve, acatando lo dispuesto por la ley, a prohibirle hacer propaganda electoral desde sus mañaneras. Tercero, se ofende, agrede y amenaza porque el INE canceló las candidaturas a sus prospectos a gobernador en Guerrero y Michoacán en virtud de que ambos violaron la ley electoral vigente. Sin embargo, ni él ni nadie ha podido probar, al menos en estos 3 casos, que se haya violado la ley con la intención de dañar al presidente y a su partido y favorecer a los conservadores y corruptos de siempre. ¿De dónde sale, pues, o en qué hecho se apoya la acusación presidencial de que el INE se ha constituido en la suprema autoridad conservadora del país? Como se ve en los ejemplos citados, lo cierto es que los ataques y amenazas buscan obligar al INE a violar la ley en provecho de los candidatos morenistas y del presidente, exactamente lo que hacía el PRI en su tiempo. El menosprecio y el nulo respeto del presidente por nuestro actual Estado de Derecho, comenzando por la propia Constitución, ya no es duda para nadie. Lo que al principio parecían simples casos aislados, determinados por problemas concretos y específicos, hoy, tras haber crecido en número, intencionalidad e ilegalidad constitucional, han puesto de manifiesto con toda claridad que se trata de un plan sistemático y de largo plazo para minar las bases del Estado de Derecho y del mismo Pacto Federal, columna vertebral del carácter federalista de la República, radicalmente opuesto a la República centralista dominada por un poder único. Leyes como la de extinción de dominio, que afecta y precariza el derecho de propiedad, el de equiparación de la defraudación fiscal con el crimen organizado, que viola el principio de proporcionalidad entre el delito y el castigo, la de multiplicación exponencial y arbitraria de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, antes de haber demostrado siquiera indicios de culpabilidad del acusado, lo que lo deja totalmente indefenso y a merced de los intereses personales o de los prejuicios y el capricho del juez. La ley de hidrocarburos o la de la industria eléctrica, entre otras muchas, conforman en conjunto un embate en toda forma a la Carta Magna y las leyes que de ella emanan, que son todas las leyes que nos rigen. Pero derrumbar todo el edificio legal y jurídico vigente, sin haber redactado una constitución alterna, con todo su andamiaje de leyes derivadas, para reemplazar a las que se están dinamitando, es, por decirlo suavemente, un verdadero contrasentido que puede acarrear graves consecuencias para todos, porque nos deja en la incertidumbre total, en la más completa orfandad jurídica, al no poder ya confiar nuestra defensa en las leyes desechadas y tampoco en las futuras, puesto que no existen todavía y en consecuencia nadie las conoce. López Obrador y su Cuarta Transformación tienen el deber ineludible
de ponerse a redactar su propia constitución y leyes derivadas y someterlas a la aprobación popular. Y solo después de eso, declarar nula o inaplicable la legislación vigente. Mientras no cumplan con este deber, deben abstenerse de tocar un pelo al Estado de Derecho actual. No puede ni debe el presidente imponer su criterio como la única ley en que deben creer y confiar los mexicanos. Y sobre todo, no debe atreverse a convertir en papel remojado nuestra Constitución actual. Esa Constitución que, a pesar de los muchos remiendos que se le han hecho, sigue siendo la que elaboraron y promulgaron las fuerzas revolucionarias triunfantes en la Revolución Mexicana. El pueblo en armas en aquel memorable 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Mientras el pueblo no autorice al obradorismo a suprimir la Carta Magna creada por el pueblo en armas, ni mandar al diablo las instituciones, nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, junto con todos los intelectuales, politólogos y constitucionalistas del país, seguimos teniendo pleno derecho a regirnos y defendernos, apoyados en los derechos y garantías que nos otorgan las leyes vigentes. Y sigue siendo absolutamente legal y válido criticar al presidente y a su gobierno partiendo del punto de vista asentado en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Tenemos también el derecho y la obligación de exigirle que respete y se someta al mismo Estado de Derecho que todos nosotros, y a las instituciones responsables de aplicar la ley, que no hagan excepción con nadie, y que si el presidente viola esa ley, reciba, como todos, la sanción correspondiente. No podemos ni debemos permitirle que siga atacando al INE, que es conquista de todos los mexicanos, y menos que consume su propósito de anularlo por alguna vía para tener el control absoluto de los procesos electorales. Eso era lo que hacía el PRI y todos sabemos cuáles fueron los resultados. Estamos seguros de que si López Obrador consigue lo mismo, los resultados serán los mismos o peores. No te creas, amiga, amigo, el cuento morenista de que hoy las cosas son diferentes, de que muchas cosas han cambiado con Morena en el poder, de que no somos lo mismo que los corruptos del pasado, cuando todos estamos mirando que sus resultados son peores que los de entonces. Tampoco te creas el cuento de que solo buscan actualizar y modernizar el sistema electoral para hacerlo más funcional y más barato. Lo que quieren, y al final lo confiesan con todo cinismo, es poner al INE o al que pongan en su lugar bajo el control de la Secretaría de Gobernación, que es exactamente lo que hacía el PRI. Ese es el punto fundamental y no te dejes engañar por nadie. Defendamos la autonomía del INE tal como está o modernizado, porque es parte de nuestro Estado de Derecho, pero también porque representa la única posibilidad de cambiar de hombre y de partido en el poder de manera legal y pacífica. Si el presidente y Morena lo someten o lo suprimen, tendremos que conformarnos a una dictadura centralista de un solo hombre. Ustedes, compañeros y compañeras, amigos y amigas, ¿creen de veras que esta nueva dictadura sería mejor que la dictadura perfecta del PRI? Si no lo creen, decídanse a luchar, y no solo por más democracia, sino por una vida mejor para todos. Muchas gracias.